Aquello daba miedo Fua. y perdí mucha sangre. He llegado a ser camello de coca. Con una radial me abrí todas las venas, porque era muy peligroso. Me he hartado de coca, que me salía la coca por las orejas. Se lo tuve que sacrificar, que era un lobo. Pues la sangre a borbotones. Era mucha pasta, haciendo todos los conciertos que se hicieron en Barcelona. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Alguna vez has oído hablar de Paco, el primer ocupa de Barcelona? También conocido como Paco Perso, Paco el Indio, su nombre es toda una leyenda. Pero realmente, ¿cuánto sabemos sobre su vida? ¿Qué secreto podríamos descubrir al adentrarnos en su historia? Para contestar a esta y muchas más preguntas, hemos decidido ir a conocerlo. Y en este primero de 2 vídeos, descubriremos la verdad detrás del mito. A medida que exploremos su vida desde sus humildes comienzos, encontraremos sorprendentes giros y secretos que han sido ocultos hasta hoy. La historia de Paco es mucho más compleja de lo que parece y cada detalle cuenta en esta historia de vida real. Estoy muy emocionado de compartir la historia de la vida de Paco con vosotros, así que prepárate para una experiencia única, llena de misterios, polémicas y revelaciones impactantes. Mira esta primera parte de la entrevista y la segunda que publicaremos el lunes que viene hasta el final, porque descubrirá secretos nunca revelados hasta ahora. Dicho esto, comenzamos. Hemos finalmente conseguido encontrar la casa de Paco, el primer ocupa de Collserola. Ahora empezaremos a hacer alguna pregunta para que nos cuente un poco su vida. Bueno, Paco, antes de todo, muchísimas gracias por hospitarnos en tu castillo. Y la verdad que estamos aquí porque nos ha fascinado tu historia, tu vida, siendo la primera persona que ha venido aquí en el barrio. Y ¿dónde naces? ¿De dónde vienes? Cuéntanos tu Yo historia. vengo del mercado Santa Catalina, Ah, vale. de la calle Jaime Giral. Vale. Y entonces ahí también tenía una casa, bueno, que eran de mis abuelos, luego pasó a mis padres, luego a mí. Estábamos pagando 500 pesetas al mes. Vale, guau. Y entonces fue subiendo la cosa, fue subiendo. Y el propietario de la finca se vendió la finca. Y entonces empezaron a cobrarme, así de buenas a primeras, 25.000 pelas al mes. Buah, madre mía. Y entonces dije, pagaré hasta donde pueda. Me ofrecieron una pasta por pirarme y dije, aquí os quedáis. Vale, perfecto. Y como yo me he criado de pequeño encima del pantano Ajá. de Valvidrera. Ah, sí, tu casa estaba ahí. O sea, No, bueno, tengo unos tíos, ahora viven mis primas, ah, pero yo me he criado ahí encima del pantano. ¿en qué año más o menos viniste aquí? Yo vine aquí, pues mira, estamos en el 2022, el 98. Vale, 98. Yo de pequeño, día sí día no, iba a Valvidrera con un farsell a buscar el trozo de hielo Ah, sí. para la nevera de corcho que teníamos para mantener la carne. Porque no había electricidad, o sea, no llegaba la electricidad. Ah, Por decirte cosas raras, mi tío trabajaba en Catalana de Gas sí, y era un manitas. sí. Nosotros veíamos la tele en blanco y negro, que él se subía a la semana, se subía a una batería de camión, Vale. pero con su peso y tal, y con un invento que hizo, pues veíamos el telediario al mediodía, el telediario a la noche. Qué fuerte. Buah. Y con Toleña, Cantis, Sulfuro. Claro. Me contaste una vez que tu padre era joyero también, ¿no? Sí, que todas las joyas de mi padre las tiene mi hermano mayor, Ajá. porque a mí no me gusta llevar. Vale, vale. Yo llevo algo de oro y me pongo a sudar en seco, no Sí. puedo. ¿Y No nunca puedo. pensaste seguirlo a la profesión de tu No, que va. No. No, Ni mis hermanos tampoco. Nadie, sí. No. Vale, vale. Como nos metimos de ocupas, Sí. la casa estaba hecha una mierda. Y entonces, cuando terminó de arreglarla, le hizo más fotos. Ah, vale. Y entonces sabíamos que iba a salir el juicio. Pues salió el juicio, la mujer nos pedía 5 millones de pesetas porque le Buah. habíamos destrozado la casa, tal. Yo dejando que largasen.
Y de repente, porrazo, ya me calenté y le digo a mi abogado, oye, ¿puedo hablar con su señoría? Que su señoría me queda bien y dice, sí, sí, venga, venga al estrado, ¿qué me quiere decir? Y le enseñé, mire, así no estaba la casa cuando yo entré a ocuparla. Hola. Buah. Y digo, y así es como yo he dejado la casa después de un año de estar trabajando en ella, porque esta gente no ha venido desde hace más de 30 años Qué fuerte. ni a mirar. Buah. Y ahora la quieren. Claro. Hace así. Digo, voy a coger las fotos y me dice, no, no, esto queda como prueba. Hola. Dice, ya se puede sentar. Dice, letrados, aquí. No viene nadie aquí a tocarme los huevos. Ah, Voy a fallar a favor de los acusados y lo que pidan lo voy a firmar. buah. Nos dieron la escritura del terreno y 1,5 millones de pesetas. Ah, sí, hola. Vamos, O sea, encima saliste ganando. Sí, Vamos, sí, qué que bueno. triunfemos. Y desde ese momento no vinieron a acordar nunca. No, nada, nunca, nada. Vale. Qué fuerte, qué fuerte. De hecho, una vez nos contaron que no sé si porque habías bebido, no te sentías bien y llamaste y vinieron con helicópteros y Sí, tal. sí, montaron aquí un festival que fue demasiado. Tú saliste, oye, ¿qué pasa? No. Bueno, no, y aparte de que no fue tan solo el beber, es que con una radial Claro. me abrí todas las venas. Ah, sí, hola. Y me tuvieron de poner cerca de 40 puntos por dentro y 18 por fuera. Guau, Y perdí mucha sangre. Como tengo problemas de corazón claro, y tomo Adiro, claro. pues la sangre a borbotones. Guau. Y ahí fue un accidente, me imagino, Sí, sí, o aquí. voluntario. Cortando leña. Ah, cortando leña aquí, claro. Qué fuerte. Es que yo, por ejemplo, yo todos los años, cuando llega junio, ya me pongo a cortar. ¿Ah, sí? Claro. Para aquí, tener todo el todo invierno el invierno. de sobra. Claro. ¿Y cómo es la vida de Ocupa estando aquí? No, Bueno, ya es tu casa, pero bueno. Pero la vida ocupa, o sea, entiende, ya es mi casa, pero sí, me relaciono con la gente, hay amistades, tengo amigos. Por ejemplo, el rollo con la familia, nos vemos una vez cada mes y medio, mis hermanos, Sí, charlamos, tal, para estar en contacto. ¿Y siguen viviendo aquí arriba? No, mayor vive en el Masnou y el pequeño en Sabadell. Vale. Pero pequeño que ya tiene 51, yo 64 y el mayor 72. Ya, Vale, o sea que... claro. Y nunca ellos te han propuesto, no sé, vente a vivir con nosotros. No, aparte Tú no que quieres- cada uno quieres por separar. su camino. Claro. Y puede ser que una vez, si no recuerdo mal, una vez me contaste que tú de joven habías trabajado también ayudando a muchos cantantes a montar. Ah, ¿no? bueno, sí, en mi época de conciertos, sí. Fuiste, ¿no? Estuve con Paco Mercader, Guy Company, Rock Asociados, desde el 78 hasta el 86, Sí. haciendo todos los conciertos que se hicieron en Barcelona. Ah, sí. ¿Y tú qué hacías? Sonido, técnico de sonido. a montar los escenarios, Ah, montar el sonido, a Vale. veces hacer de seguridad y todo. O sea, También, todo ya vamos. completo. Coño, yo he llegado a ganar en un concierto cerca de 350.000 pesetas. guau, que para aquel entonces era Era montón, mucha pasta. mucha- Sí, nosotros cuando no teníamos conciertos, aún vivía mi madre y tal, pero todo muy bien, pues nos íbamos al Pedraforca ¿Ah, sí? a escalar, a colgarnos de las paredes, a fumar porros. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. O sea, también hacías escaladas tú. Sí, Hola, de verdad, cada más hablo contigo, más me cuentas sorpresas. ¿Y esto desde cuando eras pequeño o cómo empezaste a escalar? no, eso un día por casualidad con 15 años, una cosa así, unos amigos que eran escoltas Ah, vale. catalanes, me dijeron que si quería ir con ellos a tener una experiencia y tal, con monitores, gente que sabía y tal, y me llevaron a Montserrat. Claro. Los monitores alucinaban conmigo y decían, esto es una araña.
sí, qué bueno. Porque subía para arriba sin experiencia ni nada, pero con los arneses bien y ra. Y dice, ¿y tú no has escalado nunca? No puede ser. Qué bueno, no tenías en la sangre, ¿no? No, sí. Y aparte a mí en las alturas no tengo vértigos ni nada. Claro. Hablando de montañas y altura, también me contaste una vez que tuviste lobos, ¿no? Bueno, yo he tenido muchos perros. Yo he enterrado aquí en Las Planas, un cementerio que hay aquí. Yo he enterrado ya 5. He enterrado 5 y uno que lo tuve que sacrificar, que era un lobo. ¿Ah, sí? Me lo dieron así de pequeño, pero cuando ya tenía el año y medio, 2 años, aquello daba miedo. Sí, ¿eh? Daba miedo. Aparte, no iba atado ese perro. Ese perro iba conmigo siempre a mi lado. Yo me paraba, él se sentaba. Me ponía a caminar, él conmigo. No se acercaba ningún perro más. Claro. Tenía un hocico así. Oh, cuando abría aquello, sí, los perros hacían ñiqui. Claro, hombre. Los perros y las personas. Y ya alguna vez tuve alguna bronca con alguien aquí y el perro se ponía por delante mío, enseñaba los piños y me decían, Paco, los voy a matar. Digo, sí, si no te come el primero. Tal cual. Qué fuerte. Y lo tuve que sacrificar porque era muy peligroso. Ah, sí, por eso. Pero sí, contigo sí. También. ¿Eh? Contigo también. También. Una vez de que lo calenté por no sé qué y me tuve sí, se me quería comer. Y cuando se calmó, hablé con un amigo, vino un veterinario y cuando lo vio dijo, tío, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Digo que un pastor alemán. Dice, un pastor alemán, esto es un lobo del Pirineo. Digo, ¿qué dices? Dice, no me extraña que no se te haya comido. Wow, qué fuerte. ¿Y cómo habías conseguido este...? Un amigo me lo regaló. Te quería muerto ese amigo. No, pero me lo regaló, que era un cachorro. Hace 12 años que lo tengo. Claro. Fui a Pedraforca a buscar robellones y sentí relinchar y me llevé una polaquera sin de pelo. Ah, sí, hostia, qué mono. Está conmigo desde siempre. Súper mono esto. ¿Cómo se llama? ¿Me has dicho? Me acuerdo. Strom. Qué bueno. ¿Y este amor por los perros desde siempre? Sí, yo he tenido perros desde que tenía 5 años. Sí, claro. El primer perro que tuve en mi casa fue un pastor alemán que había ganado premios en Francia, en Alemania. Procedía de parejas, tenía pasaporte, libro de familia, tenía hasta carnet de identidad del perro. Cualquier cosa, ¿no? Sí, tenía pues un pedigrí muy fuerte, muchos cuidados, pero entonces se podía hacer porque mi padre ganaba muchísima pasta. Y Paco, ¿cómo es entonces la vida? Antes no me has dicho, no, tuviste una bronca con los vecinos. ¿Cómo te han afectado los vecinos? Hombre, porque aparte de controlar el barrio, que los chorizos que se vayan a robar a otro sitio, yo con todos los vecinos me llevo de maravilla. Sí, ¿no? Me han llegado a dejar las llaves de sus casas cuando se van de vacaciones, sabiendo los códigos, tal. Claro. Sí. Oye, que nos vamos este mes, Paco, toma las llaves, el código. Si necesitas algo, la nevera está llena. Tal. Claro, no, ya. O sea, y bueno, y luego... Eres uno, ya ves. Y como los teléfonos siempre, si alguna vez ha habido algún problema, que veo cosas raras, pues como tengo los teléfonos de todos los vecinos, claro. rápido, pues una llamada no me cuesta. ¿Y ha habido situaciones difíciles, gente rara, robando cosas? Sí, hombre, aquí ha habido muchos palos. Y gente del mismo barrio pegando palos. ¿Ah, sí? Sí, pero eso es un tema que mejor no decir nombres para no tener problemas. No, claro, nombre no, pero... O sea, gente del barrio robando en casa de otros. Sí, del mismo barrio. Hola, qué fuerte. Ya. No. Pero bueno, como tú dices, no decimos nombre y tal. Pero bueno, ¿y a ti aquí han intentado alguna vez entrar? Sí. ¿Sí? Hola. Pero para molestar más que nada. No, entraron a robarme, pero no se llevaron nada, porque dio la casualidad de que
venía con un amigo mío, Sí. y en ese momento estaban robando. Calla. Estaban robando, entraron por aquí, por el lateral, y se dejaron todas las herramientas y todo. O sea, una cizalla así de grande, la pata de cabra, los destornilladores, todos, porque no les dio tiempo a salir y salir por piernas. Hola. Entonces, bueno, entraron a robar y tal, pero intentaron alguna vez, no sé, pegarte, cosas así, aquí no. No, aquí no, porque aquí el que intente pegarme lo tiene claro. Cojo el mayo o el hacha y me quedo solo. Sí, pero no lo deja ahí en la entrada, si no lo cogen antes ellos que tú. No lo creo. Qué bueno, qué bueno. Eso es un pozo y tiene agua. Tengo unas cachofas de estas de playa para el verano. Claro. Cuando hace calorcito, el chupo de maravilla, fresquita y alucinante. Claro, tienes la ducha de verano, ¿no? Sí, sí. No, ya estaba aquí, lo que pasa es que el pozo estaba muy mal. Yo cada 2 o 3 años, con esta escalera que tengo aquí, que llega hasta abajo del todo, bajo lo limpio, pumplar, y vuelvo a tener agua. Y yo no tengo restricciones de agua, tengo el pozo, debe haber unos 5 metros así hacia abajo, tiene 10 de altura, pues hay 5, que hay 3 vetas. Ajá. Y como remuevo mucho el agua, pues siempre está lleno el pozo. Qué fuerte. O sea, yo abro agua de boca, como también, o sea, ya digo, vigilo a este, al otro, cumplar. Cuando necesito agua, abro la boca y me sacan la manguera para que me llene ya las 10 o 15 garrafas de 8 litros. Claro, ya está. ¿Por qué eso no lo puedes beber esa agua? No. Para ducharme, para la ropa, para lavar los cacharros, tal, Claro. o sea, para los perros que también beben de esta agua, pero yo Claro, no la he bebido nunca. Qué fuerte. Te bajas hasta abajo del pozo para... Sí, la primera vez que lo limpiamos aquí, que hicimos una costellada, luego saqué bicicleta, ¿En saqué serio? de todo. O sea, Hola, pues, qué no te lo puedes llegar a imaginar lo que saqué. Y Paco, ¿tu día a día cómo es? Tú te despiertas a la mañana y dices, ¿qué hago hoy? ¿Qué haces? ¿Cómo Eso, pasas el tiempo? mira, eso va como va. Yo normalmente, pues, aparte de tener médicos, salir, que ya tengo los horarios de todos los autobuses y todo, aquí no paras nunca de hacer cosas. Sí, arreglando. No, sí, aquí no paras nunca. Vale. Luego, por salir, salgo por las tardes alguna vez con estos a dar una vuelta. Y a mí bajar, por ejemplo, a Barcelona, odio. No me gusta la aglomeración de gente. Ya, claro, me imagino. Aquí hay una tranquilidad maravillosa. Entonces, bajar a Barcelona significa por cosas puntuales, médicos o alguna faena que me salga. Claro. Pero bajar a Barcelona ya se la pueden quedar. Tal cual. Porque tú, Paco, aún hoy en día, si te dan trabajo, ¿lo vas haciendo? Sí, tanto, hombre. O sea, Yo con esta paga estoy cobrando 664. Claro. Y si me sale alguna cosa, pues que llega a los 1000, 1200, pues ya... No, mejor lo vas haciendo. Sí. Claro, qué fuerte. Pero bueno, tú ya con 600 euros aquí, al final no tienes gastos, Hombre, tirarías. mira, gastos, generador, la gasolina, el butano... Claro. Porque Porque las placas solares, cuando hace mal tiempo, pues no cargan. Y entonces tengo que meter el generador en marcha. Claro. ¿Y cómo te la traen, la gasolina, al butano? La tengo que ir a buscar yo. ¿Y qué gasolina la vas? Que aquí. A la rabasada. ¿Y hasta ahí cómo llegas? Con algún amigo mío. Vale, te echan un cable por aquí. Sí. Vale. O sea que aquí te ayuda mucha gente, ¿no? Sí. Que te quiere mucha gente y tal. Pues mi padre ganaba Claro. muchísima pasta. Claro, no, me imagino. Pero muchísima pasta. Claro. Ya, como joyero y tal en Barcelona en aquel entonces. Hombre, para trabajar con la curia y Encima. con todos los dentistas de Barcelona, Claro. que les proporcionaba el oro. Claro, para hacer los Antes dientes. hacía muchos dientes y tal. Y mi padre, en la empresa donde trabajaba, él era encargado y tenía 10 tíos trabajando para él. Vale. O sea que Ganaba mucha pasta.
Claro, no, me Nunca imagino. Me imagino. Entonces tú, decimos, viviste en un entorno de bien, ¿no? Cuando, Sí. cuando tú eras joven Sí. y tal. Y Paco, ¿por qué te llaman el indio? El indio, lo del indio. Tiene es la porque cabeza. Allá hay un Cherokee. Vale. Es una réplica de un Cherokee. Vale. Pero a mí me llaman Paco Perro. Paco Perro. ¿Por los perros? Porque yo cuando llegué a las planas llegué con 5 perros. Hola, vamos. Sí, El Paco de los perros, Paco Perro. Ahora ya son más delicados y me llaman Paco Wow. Ah, sí, qué bueno. Ese es mi indio. Ah, es tu indio. Hola. Los indios americanos, Sí. cada 10, 15 años se reunían todas las tribus. Había paz entre todos, se podían reunir hasta 1,5 millones de indios de todas las tribus para repartir sus territorios de caza, Claro. tal, para que no hubiese conflictos, tal, muchas cosas así. Guau, sí. Y es una cultura muy mágica y muy Claro. muy bonita. Desde cuando tú eras Aparte, joven. los americanos, hijos de puta, se cargaron 280 millones de indios. Buah, imagínate. El mayor genocidio de la historia. Así, ¿eh? Dicen que los alemanes la hicieron puta, pero los americanos se les Claro, fue la olla. claro. Has venido aquí a fundar tu tribu india en Collserola. ¿Quieres hacer un saludo para toda la gente que te conocerá? Jau. How. Normalmente cuando yo voy en el autobús, mucha gente que me conoce no me dice hola, ni adiós, tal. Es una palabra internacional entre los indios que significa muchísimas cosas. How significa hola, bienvenido, hasta luego, ¿cómo estás? Nos vemos. Un montón. How. How. A partir de ahora. Y es así. No es así, es así. How. ¿Así? Sí, vale. How. How, entonces. Gracias, Paco. Pero espera, la historia de Pajos está lejos de terminar. El lunes que viene, a las 19 de la tarde, publicaremos la segunda parte de la entrevista, donde desenterraremos aún más secretos y revelaremos detalles sorprendentes e inquietantes de su vida. No puedes perderte la segunda parte de este emocionante viaje con Paco, así que nos vemos el lunes a las 19. ¡Chao!